«Mamá, estás atrasada con la pensión». Fue todo lo que dijo Marina cuando finalmente contesté el teléfono, después de 3 días ignorando sus llamadas. Su voz tenía esa frialdad calculada que había perfeccionado a lo largo de los años, como si estuviera hablando con el cajero automático de un banco. Sonreí mientras sostenía el teléfono contra mi oreja, una sonrisa que ella no podía ver, pero que sentía crecer desde algún lugar profundo de mi pecho, porque por primera vez en 28 años yo tenía algo que ella no sabía. Por primera vez, la vida estaba a punto de enseñarle lo que nunca había entendido. Hacía apenas una semana, todo parecía normal. Era domingo por la tarde, y yo estaba preparando albóndigas en mi pequeña cocina, esa receta que mi madre me había enseñado, y que el aroma a comino y ajo siempre llenaba toda la casa. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas amarillas que había cosido yo misma, creando esas sombras largas que me recordaban a mi infancia. Todo estaba en su lugar. Los platos de cerámica azul que había comprado en el mercado, la mesa de madera que había heredado de mi abuela, la fotografía de Olivia sonriendo en su uniforme escolar, colgada en la pared del comedor. Marina había llegado puntual a las 5, como siempre hacía cuando necesitaba algo. Llevaba ese vestido negro que la hacía ver más delgada, el cabello perfectamente liso que se había alisado en el salón de belleza más caro del barrio. Sus uñas estaban impecables, pintadas de un rojo intenso que contrastaba con la palidez de sus manos. Joaquín venía detrás de ella, con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos, cargando una botella de vino que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en una semana. «Hola, Carmen», me dijo él, besando mi mejilla con esa familiaridad forzada que me hacía sentir incómoda. «Qué rico huele aquí, ¿verdad, Marina?» Pero Marina ya estaba revisando su teléfono, tecleando algo con una concentración que reservaba solo para las cosas que realmente le importaban, no para las albóndigas que había estado cocinando desde las 3 de la tarde, no para la mesa que había puesto con mi mejor mantel, no para mí. «¿Dónde está Olivia?», pregunté, como siempre lo hacía, porque mi nieta era la única razón por la que estos domingos familiares seguían existiendo. Marina levantó la vista apenas un segundo. «Se quedó en casa de una amiga. Tenía que estudiar para un examen». Mentira. Lo supe inmediatamente, por la forma en que sus ojos se desviaron hacia la izquierda, por cómo sus dedos siguieron jugando con el teléfono. Olivia me había enviado un mensaje esa misma mañana preguntándome si podía pasar el domingo conmigo, pero cuando le dije que su madre vendría a almorzar, simplemente respondió: «Ya veo», con esos puntos suspensivos que decían más que 1000 palabras. Durante el almuerzo noté cosas que antes había ignorado. La forma en que Joaquín miraba cada detalle de mi casa, como si estuviera haciendo un inventario. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en el televisor nuevo que había comprado con tanto esfuerzo, en la vitrina donde guardaba la vajilla de mi madre, en las joyas discretas que llevaba puestas. Marina, por su parte, apenas tocó la comida. Picoteaba las albóndigas como si fueran una obligación social, mientras hablaba de su nuevo empleo en una boutique del centro. «Es temporal», decía, agitando la mano como si fuera algo sin importancia. «Solo hasta que las cosas se acomoden». Pero había algo en su voz, una tensión que no lograba disimular completamente. Joaquín la interrumpía constantemente, terminando sus frases, explicando cosas que ella no había preguntado. «Marina es muy talentosa», decía. «Solo necesita la oportunidad correcta». Y yo asentía, sonreía, servía más vino, fingía que no veía la forma en que él controlaba cada palabra que salía de su boca. Fue cuando se levantó para ir al baño que lo vi. Joaquín tomó su teléfono y comenzó a sacar fotografías, de mi sala, de la cocina, de los marcos con fotos familiares. Lo hacía discretamente, como si fuera lo más natural del mundo, pero yo lo estaba observando desde el reflejo en la ventana del comedor.
Mi corazón comenzó a latir más rápido, una alarma silenciosa que se activó en mi pecho. ¿Por qué estaba fotografiando mi casa? ¿Para qué necesitaba esas imágenes? Cuando Marina regresó, su actitud había cambiado sutilmente. Había una energía diferente en sus movimientos, como si hubiera tomado una decisión importante mientras estaba sola. Se sentó al borde de la silla, ya no relajada como antes. «Mamá», dijo, y su voz tenía esa dulzura forzada que usaba cuando quería algo grande. «Tenemos que hablar de algo importante». Joaquín asintió gravemente, como si fueran socios en algún negocio serio. «He estado pensando mucho en nosotras», continuó Marina. «En nuestra relación, en todo lo que ha pasado». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas, pero que llegaron demasiado rápido, demasiado perfectas. «Siento que nunca hemos tenido la oportunidad de ser realmente madre e hija, ¿sabes? Siempre han habido tanta distancia entre nosotras». Joaquín le puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo que parecía ensayado. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en algún lugar vulnerable de mi alma. Porque era cierto, siempre había habido distancia. Desde que tenía 15 años y quedó embarazada de Olivia, desde que decidió que yo era la culpable de todos sus problemas, desde que convirtió cada conversación en una lista de mis fracasos como madre. Pero ahora, sentada en mi propia cocina, viendo sus lágrimas perfectas y la mano de Joaquín en su hombro, algo dentro de mí se enfrió. «¿Qué propones?», pregunté, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Marina intercambió una mirada rápida con Joaquín, y supe que habían preparado este momento. «Bueno», dijo él, tomando el control de la conversación. «Creemos que sería bueno para todas si Marina y Olivia se mudaran aquí contigo. Temporalmente, por supuesto. Mi casa era pequeña, apenas 2 habitaciones, pero eso no parecía importarles. Así podrían conocerse mejor», añadió Marina. «Y Olivia tendría más estabilidad». La palabra estabilidad resonó en mis oídos como una campana de alarma. Mi nieta había vivido siempre con Marina, cambiando de apartamento cada 6 meses, cambiando de escuela, adaptándose constantemente a las decisiones impulsivas de su madre. Y ahora, de repente, se preocupaban por su estabilidad. Miré a Joaquín, que evitó mi mirada, y luego a Marina, que esperaba mi respuesta con una ansiedad mal disimulada. «Es una propuesta interesante», dije finalmente, y vi cómo sus rostros se iluminaron con una esperanza que me revolvió el estómago, porque entendí, en ese momento exacto, que esto no tenía nada que ver conmigo, ni con Olivia, ni con reparar nuestra relación. Esto tenía que ver con algo completamente diferente, algo que todavía no lograba identificar, pero que ya estaba plantando sus raíces en mi intuición como una semilla venenosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, dando vueltas en mi cama, repasando cada detalle de esa conversación. Las fotografías de Joaquín, la propuesta repentina, las lágrimas demasiado perfectas de Marina. Algo no encajaba, como cuando intentas armar un rompecabezas y una pieza está forzada en el lugar equivocado. Al amanecer, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a mi propia hija. Comencé de manera inocente, revisando su perfil de Facebook. Marina siempre había sido activa en redes sociales, publicando fotos de cada comida, cada salida, cada momento que consideraba digno de mostrar al mundo. Pero últimamente sus publicaciones habían cambiado. Ya no eran solo selfies en restaurantes caros o fotos de ropa nueva. Ahora había publicaciones extrañas, indirectas, que hablaban de madres ausentes y heridas de la infancia. Una en particular me llamó la atención. Hay madres que nunca aprendieron a amar de verdad. Sus hijos crecemos con vacíos que duelen. Toda la vida,
Maternidad tóxica. Sanar el dolor infantil. La publicación tenía cientos de likes y comentarios de apoyo. ¡Qué fuerte, Marina! Eres muy valiente por compartir esto. Las madres narcisistas causan mucho daño. Cada comentario era como una puñalada. Pero seguí leyendo. Necesitaba entender qué estaba pasando. En los comentarios, Marina respondía con más detalles. Mi madre siempre priorizó su trabajo sobre mí. Nunca tuve el apoyo emocional que necesitaba. Ahora que soy madre, veo todo el daño que me causó. Mentiras. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Yo había trabajado 2 empleos durante años para mantenerla después del divorcio. Había faltado a reuniones importantes en mi trabajo para ir a sus obras de teatro en el colegio. Había vendido mis joyas cuando ella quería hacer el viaje de graduación con sus amigas. Pero en su versión de la historia, yo era la villana, la madre fría que la había abandonado emocionalmente. Seguí investigando y encontré algo que me heló la sangre. En un grupo de Facebook llamado Hijos de Madres Narcisistas, Marina había publicado una foto mía sin mi permiso. Era una foto vieja, de cuando tenía 40 años, donde salía seria porque estaba preocupada por las deudas de fin de mes. El texto decía: «Esta es mi madre. Miren sus ojos. ¿Ven frialdad? ¿Ven falta de empatía?» Así crecí, viendo esa mirada que nunca me dijo que era suficiente. Los comentarios eran despiadados. Cientos de personas que no me conocían opinando sobre mi carácter, llamándome narcisista, sugiriendo que Marina debería cortarme de su vida completamente. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Cuántas personas creían ahora que yo era una mala madre basándose en esas mentiras? Pero lo peor estaba por venir. En una publicación más reciente, Marina había escrito: «Estoy considerando tomar acción legal contra mi madre por abandono emocional. Es hora de que las madres tóxicas paguen por el daño que causan. Mi hija no crecerá con los mismos traumas que yo viví». Abandono emocional. Acción legal. Las palabras flotaban en mi mente como fragmentos de una pesadilla. Busqué en Google qué significaba eso exactamente y encontré información sobre demandas por daño psicológico parental. Aunque eran casos raros, existían precedentes donde hijos adultos habían demandado a sus padres por negligencia emocional. La mayoría no prosperaban, pero el solo proceso podía durar años y costar miles de pesos en abogados. Era lunes por la mañana cuando decidí llamar a Olivia. Necesitaba escuchar su voz, asegurarme de que ella no estaba siendo parte de este plan perverso. Mi nieta contestó al tercer timbre, su voz soñolienta porque era temprano. «Abuela Carmen», dijo, y en esas 2 palabras escuché tanto cariño genuino que casi me echó a llorar. «¿Puedo preguntarte algo importante, mi amor?», le dije tratando de mantener mi voz estable. «Claro, abuela, ¿qué pasa? ¿Tu mamá ha hablado contigo sobre mí últimamente? ¿Sobre nuestra relación?». Hubo una pausa larga, demasiado larga. Cuando Olivia habló, su voz había cambiado. Sonaba más cautelosa. «Bueno, sí, un poco. Dice que está preocupada por ti, que a veces actúas de manera extraña». ¿Extraña? Mi propia nieta pensaba que yo actuaba de manera extraña porque su madre le había metido esas ideas en la cabeza. ¿Qué tipo de cosas extrañas?, pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «No sé. Dice que a veces olvidas cosas, que repites las mismas historias, que te enojas sin razón». Cada palabra era como una bofetada. Marina no solo estaba destruyendo mi reputación públicamente, sino que también estaba manipulando a mi nieta, preparándola para que creyera que yo estaba perdiendo la cordura. «Olivia, corazón, ¿tú has notado algo extraño en mí?». La pregunta salió con más desesperación de la que hubiera querido mostrar. Mi nieta suspiró. «No, abuela. Para mí siempre ha sido igual.
Pero mamá dice que las personas con problemas no siempre se dan cuenta de que los tienen. Problemas. Marina había plantado la semilla de que yo tenía problemas mentales en la mente de mi propia nieta. Después de colgar, me senté en mi cocina vacía, rodeada del silencio de la mañana, y finalmente entendí el plan completo. Marina no quería mudarse conmigo para reparar nuestra relación. Quería establecer una narrativa donde yo era una madre negligente y posiblemente mentalmente inestable. Las fotografías de Joaquín no eran casuales. Estaban documentando mi casa, mi estilo de vida, buscando evidencia de algo que pudieran usar en mi contra. La demanda por abandono emocional era solo el primer paso. Si lograban probar que yo era una madre inadecuada, podrían argumentar que también era una abuela inadecuada. Podrían limitar mi acceso a Olivia. Y si conseguían sembrar dudas sobre mi estabilidad mental, podrían ir por más. Podrían cuestionar mi capacidad para manejar mis propios asuntos, mi dinero, mi casa. Esa tarde sonó el timbre. Era un hombre joven con un portapapeles, vestido con camisa y corbata a pesar del calor. ¿Carmen Delgado?, preguntó con una sonrisa profesional. Asentí, aunque algo en mi estómago se contrajo. Soy del bufete jurídico Martínez y Asociados. ¿Puedo pasar? Es sobre un asunto familiar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Lo invité a pasar. Le ofrecí café. Traté de actuar con normalidad mientras él acomodaba sus papeles en mi mesa de comedor. Su hija Marina nos ha contactado, comenzó, y su voz era amable pero firme. Está preocupada por su bienestar y el de su nieta. Ha mencionado algunos incidentes que la han llevado a considerar opciones legales para proteger los intereses de la menor. Incidentes. ¿Qué incidentes? Yo no había tenido ningún incidente con Olivia. No entiendo, dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. El abogado asintió comprensivamente. Es natural que se sienta confundida. A veces las personas en su situación no se dan cuenta de cómo sus acciones afectan a otros. En su situación. Como si yo fuera una anciana senil que no sabía lo que hacía. Su hija me ha proporcionado documentación que sugiere un patrón de comportamiento errático e irresponsable que podría poner en riesgo el bienestar emocional de la menor. Documentación. ¿Qué documentación? ¿Las fotografías de Joaquín? ¿Screenshots de conversaciones tomadas fuera de contexto? ¿Testimonios de personas que ni siquiera me conocían basados en las mentiras de Facebook? Me gustaría revisar esa documentación, dije tratando de sonar firme. El abogado sonrió esa sonrisa condescendiente que reservan para los viejos y los débiles. Por supuesto, todo será presentado en el momento apropiado. Por ahora estamos ofreciendo una solución amigable. Si usted acepta supervisión voluntaria en sus visitas con la menor y se somete a una evaluación psicológica, podemos evitar un proceso judicial largo y costoso. Supervisión voluntaria. Evaluación psicológica. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. Esto era exactamente lo que Marina había planeado. Convertirme en la abuela loca que necesitaba supervisión para estar con su propia nieta. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces procederemos por la vía legal correspondiente. Una demanda por negligencia emocional y posiblemente una solicitud de restricción de visitas hasta que se determine su capacidad para mantener una relación saludable con la menor. Después de que el abogado se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Todo estaba silencioso, excepto el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Un reloj que había marcado los segundos de mi vida durante tantos años y que ahora parecía contar hacia atrás, hacia algún final que yo no había elegido, pero que otros habían diseñado para mí.
Los siguientes días fueron como vivir en una película de terror psicológico, donde yo era tanto la víctima como la única espectadora. Marina había cambiado completamente su estrategia. Ya no fingía cariño ni buscaba reconciliación. Ahora actuaba como si ya hubiera ganado, como si yo fuera simplemente un obstáculo menor que debía ser removido con la menor resistencia posible. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó el teléfono. Era Marina, pero su voz tenía una dulzura falsa que me erizó la piel. «Hola, mamá. ¿Cómo has estado? Espero que hayas tenido tiempo de pensar en nuestra conversación del domingo». Nuestra conversación. Como si hubiera sido un diálogo entre iguales y no una emboscada cuidadosamente planificada. «He pensado mucho», respondí, midiendo cada palabra. «Bien», dijo ella, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Joaquín y yo hemos estado haciendo planes. Ya hablamos con el dueño de nuestro apartamento actual y podemos romper el contrato sin penalización si nos mudamos antes del mes que viene, sin penalización». Eso significaba que ya habían negociado, que ya habían tomado la decisión, sin importar lo que yo dijera. «Marina», comencé, pero ella me interrumpió con esa risa cristalina que había perfeccionado desde niña cuando quería salirse con la suya. «Sé que estás nerviosa, mamá. Es natural. Han pasado tantos años sin vivir juntas. Pero va a ser maravilloso para Olivia tener a su abuela cerca todos los días. Podrás ayudarla con la tarea, prepararle esas sopas que tanto le gustan. Será como la familia que nunca tuvimos. La familia que nunca tuvimos». Cada palabra era un puñal envuelto en terciopelo. Porque habíamos tenido una familia. Una familia imperfecta, sí, pero una familia al fin. Una familia que se rompió cuando ella decidió que yo era la culpable de todos sus problemas. Cuando convirtió cada visita en un tribunal donde yo siempre era declarada culpable sin derecho a defensa. «¿Y dónde dormirían?», pregunté, sabiendo que mi casa tenía solo 2 habitaciones pequeñas. «Oh, hemos pensado en eso», respondió Marina con esa confianza que da tener todo planeado. «Joaquín y yo podemos quedarnos en tu habitación temporalmente. Tú puedes usar el sofá de la sala, es muy cómodo. Olivia usaría la habitación pequeña. Solo será hasta que encontremos algo más grande para todos nosotros. Mi habitación, mi cama, mi espacio más íntimo entregado a 2 personas que acababan de demostrarme que eran capaces de cualquier cosa para conseguir lo que querían. Marina, necesito más tiempo para pensarlo», dije, tratando de ganar tiempo para entender completamente en qué me estaba metiendo. Su respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. «Mamá, no tenemos mucho tiempo. Ya hicimos los arreglos necesarios. Además, el abogado que te visitó ayer nos comentó que parecías confundida sobre algunas cosas. Tal vez sea bueno que estemos cerca para ayudarte a organizarte mejor». El abogado le había reportado nuestra conversación. Por supuesto. Yo había sido tan ingenua pensando que esa visita era solo una amenaza velada. En realidad había sido una evaluación, una forma de recopilar más munición para usarla en mi contra. «¿Qué abogado?», pregunté fingiendo confusión. Marina suspiró con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los niños difíciles. «Mamá, el licenciado Martínez. Vino ayer por la tarde. ¿No lo recuerdas? Esto es exactamente lo que nos preocupa. Estos pequeños olvidos pueden ser señales de algo más serio». Pequeños olvidos. Yo recordaba perfectamente cada palabra de esa conversación, cada detalle de esa amenaza disfrazada de oferta amigable. Pero Marina estaba construyendo una narrativa donde yo estaba perdiendo la memoria, donde mi negativa a aceptar sus planes era evidencia de deterioro mental. «Lo recuerdo perfectamente», dije con firmeza.
Solo quería asegurarme de que habláramos del mismo abogado. Su risa sonó forzada. Por supuesto que sí, mamá. Solo me preocupo por ti. Esa tarde, Marina apareció en mi puerta sin avisar. Venía acompañada de Joaquín y de una mujer que no reconocí. Una mujer mayor con el cabello gris y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo Marina, besando mi mejilla como si fuéramos la familia más amorosa del mundo. «Te presento a la señora Rodríguez. Es trabajadora social especializada en temas familiares. Pensamos que sería bueno que hablara contigo antes de que nos mudemos, para asegurarnos de que la transición sea lo más suave posible para todos, especialmente para Olivia». Trabajadora social. Habían traído a una trabajadora social a mi casa sin mi consentimiento, como si yo fuera una anciana incompetente que necesitaba evaluación oficial. La señora Rodríguez me extendió la mano con esa sonrisa condescendiente que ya me resultaba familiar. «Es un placer conocerla, señora Delgado. Su hija está muy preocupada por usted y por el bienestar de su nieta. Solo queremos asegurarnos de que todos estén en la mejor situación posible. Los invité a pasar porque negarme habría sido interpretado como otra señal de mi supuesta inestabilidad. Nos sentamos en mi sala mientras la señora Rodríguez sacaba una libreta y comenzaba a hacer preguntas que sonaban casuales, pero que claramente tenían un propósito específico. ¿Cómo se siente con la idea de tener a su familia viviendo aquí? ¿Se siente preparada para los cambios que esto implicará en su rutina diaria? ¿Ha tenido algún problema de salud últimamente que pudiera afectar su capacidad para cuidar de otros? Cada pregunta era una trampa cuidadosamente diseñada. Si decía que me sentía emocionada, estarían confirmando que había aceptado el plan. Si decía que tenía dudas, estarían documentando mi resistencia como evidencia de irracionalidad. Si mencionaba cualquier achaque normal de mi edad, estarían creando un expediente médico que podría ser usado en mi contra más adelante. Marina se comportaba como la hija perfecta durante toda la visita. «Mi madre ha sido tan fuerte toda su vida», decía, con lágrimas genuinas en los ojos. «Trabajó tanto para criarme después del divorcio, pero ahora veo que necesita apoyo, aunque ella no quiera admitirlo. Es típico de su generación, ¿sabe? No les gusta pedir ayuda». La señora Rodríguez asentía comprensivamente mientras escribía notas en su libreta. Joaquín, por su parte, se había convertido en el yerno ideal. «Carmen es como una segunda madre para mí», decía, con esa sinceridad falsa que había perfeccionado. «Solo queremos asegurarnos de que esté bien cuidada. A veces las personas mayores se aíslan demasiado, pierden conexión con la realidad. No queremos que eso le pase a ella». Personas mayores. Como si mis 55 años me convirtieran automáticamente en una anciana senil. Cuando se fueron, después de 2 horas de interrogatorio disfrazado de visita familiar, me quedé sola con la terrible certeza de que acababa de ser evaluada y probablemente reprobada por una experta que solo conocía la versión de los hechos que Marina había construido cuidadosamente. Esa noche, mientras lavaba los platos que habíamos usado para el té, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña grabadora digital escondida detrás del azucarero. Joaquín la había colocado ahí durante la visita, probablemente cuando se ofreció a ayudarme a servir el té. Habían grabado toda nuestra conversación sin mi conocimiento. Cada palabra que había dicho, cada tono de duda o frustración en mi voz, estaba ahora en sus manos para ser usado como evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Al día siguiente, viernes, Marina me llamó temprano. Su voz tenía esa alegría forzada de alguien que está a punto de dar una noticia que sabe que no será bien recibida. «Mamá, tengo noticias maravillosas. Olivia está tan emocionada con la mudanza que ya empezó a empacar sus cosas. También hablé con su directora de la escuela
y está de acuerdo en que tener más estabilidad familiar será beneficioso para su rendimiento académico. Olivia, mi nieta, la habían convencido de que mudarse conmigo era idea suya, que ella lo había pedido. ¿Puedo hablar con Olivia?, pregunté, necesitando escuchar su versión de los hechos. «Por supuesto», dijo Marina, pero su tono cambió sutilmente. «Aunque está un poco confundida últimamente. Ayer me preguntó si era cierto que estabas enferma. Le expliqué que no estás enferma exactamente, pero que a veces las personas mayores necesitan más apoyo del que están dispuestas a admitir». Confundida. Mi nieta estaba confundida porque le estaban dando versiones contradictorias de la realidad, manipulándola hasta que ya no sabía qué creer. Cuando Olivia se puso al teléfono, su voz sonaba pequeña, insegura. «Hola, abuela. ¿Es cierto que vamos a vivir contigo?» «¿Tú quieres vivir conmigo, mi amor?», le pregunté, tratando de entender si la decisión venía realmente de ella. Hubo una pausa larga. «Mamá dice que tú nos necesitas, que te sientes sola y que yo puedo ayudarte a recordar cosas que a veces olvidas». Recordar cosas que olvido. Habían convertido a mi propia nieta en una especie de enfermera de memoria para una abuela que no tenía ningún problema de memoria. «Olivia, corazón, ¿yo he olvidado algo importante cuando hemos estado juntas?». Mi nieta suspiró. «No, abuela. Pero mamá dice que las personas con problemas de memoria no siempre se dan cuenta de que los tienen. Como el abuelo de mi amiga Sofía, que un día se perdió yendo al supermercado y no recordaba cómo regresar a casa». Mi corazón se rompió un poco más. Habían usado el ejemplo de un anciano con demencia para explicarle a una niña de 16 años por qué su abuela perfectamente sana necesitaba supervisión constante. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, vi a Marina y Joaquín estacionados al otro lado de la calle, observando mi casa. No trataban de esconderse. Querían que los viera. Querían que supiera que me estaban vigilando, documentando cada uno de mis movimientos. Cuando salí a revisar el buzón de correo, Joaquín levantó su teléfono y comenzó a grabar un video, probablemente para mostrar como evidencia de que yo actuaba de manera errática al mirarlos fijamente desde mi propio jardín. Esa noche, sentada en mi cocina después de encontrar la grabadora, algo cambió dentro de mí. No fue un grito, ni una rabieta, ni siquiera lágrimas. Fue algo mucho más frío y calculado. Fue el momento exacto en que dejé de ser la víctima y me convertí en la cazadora. Tomé la pequeña grabadora entre mis dedos, la observé bajo la luz de la lámpara y sonreí. Por primera vez en días, sonreí de verdad, porque Marina acababa de cometer su primer error: subestimar a su madre. Me levanté despacio, caminé hasta mi habitación y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida: mi escritura de la casa, mis certificados bancarios, las pólizas de seguro, pero también algo más valioso: las cartas. Todas las cartas que Marina me había enviado a lo largo de los años pidiendo dinero, prometiendo pagos que nunca llegaron, inventando emergencias que después descubría que eran mentiras, cada una firmada de su puño y letra, fechada, algunas hasta con sellos de correo que probaban las fechas exactas. También estaban las fotografías. Fotos de Marina en fiestas caras mientras me decía que no tenía dinero para los útiles escolares, de Olivia. Fotos en restaurantes lujosos subidas a sus redes sociales el mismo día que me llamaba llorando porque no podía pagar el alquiler. Fotos de vacaciones en la playa que había pagado con el dinero que yo le había prestado, supuestamente, para emergencias médicas. Cada imagen era una prueba de sus mentiras, documentación de su manipulación constante. Pero necesitaba más. Necesitaba ayuda profesional.
Al día siguiente, sábado por la mañana, busqué en Internet abogados especializados en derecho familiar. No cualquier abogado, sino alguien que entendiera exactamente qué tipo de guerra psicológica me estaban haciendo. Encontré el bufete de la licenciada Patricia Morales, una mujer de mi edad que se especializaba en casos de manipulación familiar y abuso emocional. Sus reseñas en línea hablaban de una abogada que no se dejaba intimidar y que tenía experiencia defendiendo a personas mayores contra familiares abusivos. La llamé desde el teléfono fijo de mi casa, sabiendo que Marina probablemente había encontrado alguna manera de monitorear mi teléfono celular. La secretaria me dio cita para el lunes, por la mañana. «Es urgente», le expliqué. «Creo que mi familia está tratando de declararme incompetente para quedarse con mis bienes». La mujer del otro lado de la línea suspiró comprensivamente. «Es más común de lo que piensa, señora. La doctora Morales ha visto muchos casos similares». Durante el fin de semana, mientras Marina y Joaquín seguían pasando por mi calle para vigilar mi bienestar, yo me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada extracto bancario de los últimos 5 años. Documenté cada préstamo no devuelto, cada emergencia inventada. El total era escalofriante. Más de 50.000 pesos que Marina había obtenido de mí con falsas promesas y chantajes emocionales. Dinero que había trabajado horas extra para conseguir, que había ahorrado negándome pequeños lujos, que había apartado pensando en el futuro de Olivia. También comencé a documentar el acoso actual. Cada vez que los veía vigilando mi casa, tomaba fotografías desde la ventana. Anoté las horas exactas de sus visitas. Grabé las conversaciones telefónicas donde Marina hacía amenazas veladas. Instalé una aplicación en mi teléfono que guardaba automáticamente copias de seguridad de todos mis mensajes y llamadas en la nube. Si querían jugar sucio, iba a estar preparada. El lunes llegué temprano al bufete de la licenciada Morales. Era una oficina pequeña pero profesional, con estantes llenos de libros de derecho y diplomas enmarcados en las paredes. Patricia Morales era una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una mirada que parecía ver a través de las mentiras. «Cuénteme qué está pasando», me dijo, y su voz tenía esa autoridad tranquila que solo viene con años de experiencia. Le conté todo. Desde el domingo de las albóndigas hasta la grabadora escondida, desde las publicaciones falsas en Facebook hasta la visita de la trabajadora social. Puse sobre su escritorio todas las cartas, las fotografías, los extractos bancarios, las capturas de pantalla de las redes sociales. La licenciada Morales revisó cada documento en silencio, tomando notas ocasionales, asintiendo gravemente en ciertos puntos. «Carmen», me dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos, «usted está siendo víctima de lo que llamamos abuso financiero y emocional intergeneracional. Es una forma muy sofisticada de manipulación donde los hijos, adultos usan chantaje emocional y presión psicológica para controlar a sus padres mayores. Mayores. Esa palabra otra vez. Aunque», continuó, «usted tiene algo que muchas de mis clientas no tienen cuando llegan aquí. Documentación extensa y una mente completamente clara de lo que está sucediendo». Me explicó que el plan de Marina era clásico en estos casos. Primero, crear una narrativa pública donde yo era una madre negligente y posiblemente inestable. Segundo, usar esa narrativa para justificar su intervención en mi vida, mudándose a mi casa bajo el pretexto de cuidarme. Tercero, una vez dentro, documentar cualquier comportamiento que pudieran interpretar como evidencia de mi deterioro mental. Cuarto, usar esa evidencia para obtener poder legal sobre mis finanzas y propiedades, supuestamente para mi propio bien. «¿Cuánto tiempo cree que tengo antes de que presenten la demanda?», pregunté. La licenciada consultó sus notas. Basándome en la visita de la trabajadora social y la evaluación del otro abogado,
Yo diría que tienen planeado presentar los papeles dentro de las próximas 2 semanas. Quieren actuar rápido antes de que usted se organice o busque ayuda. Legal. 2 semanas. Tenía 2 semanas para desarmar completamente el plan que habían estado construyendo durante meses. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Y por primera vez en días mi voz sonó firme, decidida. Patricia Morales sonrió. Y esa sonrisa tenía algo de depredador que me tranquilizó inmensamente. Vamos a darles una sorpresa que nunca van a olvidar. Pero primero, necesito que mantenga la calma y siga actuando como si no supiera nada. Es crucial que no sospechen que usted está preparándose para defenderse. Me explicó el plan. Durante los próximos días, yo seguiría comportándome como la víctima confundida que ellos esperaban que fuera. Mientras tanto, ella presentaría una demanda preventiva por extorsión, difamación y acoso. También solicitaría una orden de restricción temporal que les impediría acercarse a mi propiedad mientras se resolvía el caso. Pero lo más importante, añadió, es que vamos a presentar una demanda por fraude financiero con toda la documentación que me ha traído. 50,000 pesos no devueltos con pruebas documentales es un caso sólido. Salí de la oficina sintiéndome diferente. Más liviana, pero también más peligrosa. Marina había pasado tanto tiempo viendo solo a la madre que había conocido toda su vida que no se había dado cuenta de que yo también había cambiado. Había aprendido. Me había vuelto más fuerte con los años. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Marina en mi contestadora. «Hola, mamá. Solo quería avisarte que la mudanza será el próximo sábado. Ya alquilamos el camión y Joaquín ha conseguido algunos amigos para ayudar con los muebles. También contraté un servicio de limpieza para que tu casa esté perfecta antes de que lleguemos. Sé que estás nerviosa, pero va a ser maravilloso. Olivia está tan emocionada que no ha podido dormir. Te veo mañana para coordinar los últimos detalles. Te amo, mamá». El próximo sábado, 7 días, habían decidido unilateralmente que en una semana estarían viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, controlando cada aspecto de mi vida diaria. Marina había terminado su mensaje con «Te amo». Esas 2 palabras que había usado como arma durante años, sabiendo que mi corazón de madre siempre se ablandaría al escucharlas. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí algo parecido a la diversión. Esa noche, antes de dormir, marqué el número de la licenciada Morales desde mi teléfono fijo. «Patricia», le dije cuando contestó, «creo que necesitamos acelerar nuestro cronograma. Tienen planeado mudarse a mi casa el próximo sábado». Hubo una pausa, luego una risa baja y satisfecha. «Perfecto. Eso nos da exactamente lo que necesitamos para demostrar el patrón de invasión y control. Carmen, espero que esté preparada, porque las próximas 2 semanas van a ser intensas». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cama, en la habitación, que Marina había decidido que ya no era mía, rodeada de los objetos que había coleccionado durante toda una vida de trabajo honesto. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, porque finalmente tenía un plan. Y a diferencia del plan de Marina, el mío estaba basado en la verdad, en la justicia y en la fuerza silenciosa que viene de saber exactamente quién eres y de qué eres capaz cuando te empujan demasiado lejos. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguí interpretando el papel de la madre confundida y vulnerable que Marina esperaba ver. Contestaba sus llamadas con la voz temblorosa apropiada. Hacía las preguntas correctas sobre los detalles de la mudanza. Incluso expresé algunas preocupaciones sobre cómo nos las arreglaríamos todos en un espacio tan pequeño. Pero por dentro, cada conversación era como jugar ajedrez con alguien que no sabe que ya he visto todas sus jugadas. El martes por la mañana,
Marina apareció con una carpeta llena de papeles. «Mamá», me dijo con esa sonrisa radiante que reservaba para las ocasiones especiales. «Traje algunos documentos para que firmemos. Son solo formalidades para facilitar la convivencia». Formalidades. Me senté en mi mesa de comedor, la misma donde había firmado tantos cheques para sus emergencias, y revisé cada papel con la atención de alguien que aparenta estar confundida, pero que en realidad está memorizando cada detalle. El primer documento era un acuerdo de convivencia, donde yo autorizaba oficialmente que Marina, Joaquín y Olivia vivieran en mi casa por tiempo indefinido. El segundo era una autorización para que Marina pudiera tomar decisiones sobre mi atención médica en caso de emergencia. El tercero, y el más insidioso, era un poder limitado que le permitía acceder a mi cuenta bancaria para gastos del hogar y necesidades familiares. Todo redactado en un lenguaje legal que sonaba protector, pero que en realidad me convertía en una inquilina en mi propia casa. «Es mucho texto», dije, fingiendo estar abrumada por la letra pequeña. «¿Podrías explicarme qué significa cada cosa?» Marina suspiró con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Es muy simple, mamá. Solo estamos asegurándonos de que si algo te pasa, nosotros podamos ayudarte inmediatamente sin tener que esperar trámites burocráticos. ¿Te imaginas si tuvieras una emergencia médica y yo no pudiera autorizar tu tratamiento porque no soy tu tutora legal? Tutora legal». La palabra flotó en el aire como una amenaza disfrazada de protección. «Claro, mi amor», respondí tomando un bolígrafo. «Pero déjame leer todo con calma. Estos ojos ya no son lo que eran». Marina asintió comprensivamente. «Por supuesto, tómate tu tiempo. Joaquín y yo vamos a medir las habitaciones para ver cómo acomodar los muebles». Mientras ellos se alejaban con su cinta métrica, yo fotografié cada página de cada documento con mi teléfono. Patricia Morales iba a tener mucho material nuevo para nuestra demanda. No firmé nada, por supuesto. Cuando regresaron, les dije que necesitaba consultar con mi médico primero, que había leído en algún lado que las personas mayores deberían tener supervisión médica antes de tomar decisiones legales importantes. Marina se tensó visiblemente. «Mamá, no necesitas supervisión médica para firmar un acuerdo familiar. Eso es para cosas mucho más serias». Pero yo mantuve mi posición con la terquedad aparente de una anciana obstinada. «No, mi amor. Quiero estar segura. El doctor Ramírez siempre me ha dicho que lea todo antes de firmar». Esa tarde, mientras Marina y Joaquín salían a comprar cosas para la mudanza, yo estaba en el banco transfiriendo discretamente la mayoría de mis ahorros a una cuenta nueva en una institución diferente. También actualicé mi testamento con un notario de confianza, asegurándome de que Olivia siguiera siendo mi heredera principal, pero agregando cláusulas específicas que impedían que Marina tuviera acceso a esos fondos hasta que mi nieta cumpliera 21 años. Cada movimiento legal que hacía era silencioso, invisible, documentado apropiadamente. El miércoles recibí una llamada que cambió todo. Era Olivia, pero su voz sonaba diferente, más pequeña, como cuando era niña, y tenía miedo de algo. «Abuela Carmen», susurró. «¿Puedo preguntarte algo importante?» «Por supuesto, mi amor. ¿Qué pasa?» Hubo una pausa larga, como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Es cierto que estás enferma. Mamá y Joaquín han estado hablando mucho en voz baja y escuché algo sobre doctores y medicinas. Me da miedo que te vayas a morir como la abuela de mi amiga Sofía». Mi corazón se rompió y se endureció al mismo tiempo. Habían asustado a mi nieta. Habían plantado en su mente la posibilidad de que yo estuviera muriendo para justificar su plan de mudanza como un acto de compasión. «Familiar. Olivia, corazón», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «Yo no estoy enferma. Estoy perfectamente bien.
¿Qué exactamente escuchaste que decían mamá y Joaquín? Mi nieta bajó aún más la voz. Escuché a Joaquín decir algo sobre acelerar el proceso antes de que se ponga peor. Y mamá respondió que los síntomas ya son obvios para cualquiera que sepa qué buscar. Abuela, ¿qué síntomas? ¿Te duele algo? ¿Por eso a veces pareces confundida cuando hablamos por teléfono? Síntomas obvios. Habían estado interpretando cada pausa natural en mis conversaciones, cada momento de reflexión, cada vez que necesitaba un segundo para procesar sus manipulaciones, como evidencia de deterioro cognitivo. Olivia, le dije, quiero que me hagas un favor muy importante. La próxima vez que mamá y Joaquín hablen de mí, trata de escuchar lo que dicen y cuéntamelo. ¿Puedes hacer eso por mí? Mi nieta dudó. ¿No es como espiar? No, mi amor. Es como cuidar a tu abuela. A veces los adultos dicen cosas que no son ciertas cuando creen que los niños no están escuchando. Olivia prometió que lo haría, y por primera vez en semanas sentí que tenía una aliada real en esta guerra silenciosa. El jueves, Patricia Morales me llamó con noticias. Carmen, tenemos una situación interesante. Mi investigador privado descubrió algo sobre Joaquín que va a cambiar completamente este caso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Joaquín no es quien dice ser. Su nombre real es Joaquín Herrera Vázquez y tiene antecedentes penales por fraude y estafa. Ha estado usando una identidad falsa para construir una relación con su hija. Además, está casado legalmente con otra mujer en Guadalajara y tiene 2 hijos con ella. Casado. Joaquín estaba casado con otra mujer. Todo su romance con Marina, todo el plan de formar una familia perfecta, era una mentira elaborada. Hay más, continuó Patricia. El departamento donde supuestamente viven Marina y él está a nombre de una empresa fantasma que él creó. No pagan alquiler porque el lugar no existe legalmente como vivienda. Han estado viviendo en un espacio comercial sin permisos, lo que significa que están desesperados por encontrar un lugar real donde vivir. Todo encajaba perfectamente. La urgencia repentina por mudarse a mi casa, la prisa por hacer que yo firmara documentos legales, la manipulación psicológica para hacerme parecer incompetente. No era solo codicia. Era una estafa desesperada de 2 criminales que se estaban quedando sin opciones. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. Mañana viernes presento la demanda completa. Fraude, bigamia, usurpación de identidad, invasión de propiedad privada y abuso financiero de persona mayor. Van a estar en la cárcel antes de que puedan decir mudanza. Esa noche, Marina me llamó más temprano de lo usual. Su voz tenía una urgencia nueva, una desesperación mal disimulada. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. ¿Puedo pasar ahorita? Llegó en menos de 10 minutos, sin Joaquín, lo cual era inusual. Se veía nerviosa, agitada, como si hubiera estado discutiendo con alguien. Mamá, comenzó sin preámbulos. Necesito que me prestes dinero. Es una emergencia real esta vez. No como las otras veces. Las otras veces. Finalmente admitía que las emergencias anteriores habían sido mentiras. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, interpretando mi papel de madre preocupada. 20,000 pesos. Lo sé, es mucho, pero es absolutamente necesario. Te prometo que te los devuelvo en cuanto nos mudemos y acomodemos las finanzas familiares. Finanzas familiares, como si yo fuera parte de una empresa donde mi función era proveer capital y ellos tomar las decisiones. Marina, esa es mucha plata. ¿Para qué la necesitas exactamente? Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia la calle donde Joaquín probablemente estaba esperando en el carro.
Es complicado, mamá. Hay algunos asuntos legales que tenemos que resolver antes de la mudanza. Nada grave, solo trámites burocráticos que requieren depósitos temporales. Asuntos legales. Depósitos temporales. Estaban tratando de comprar tiempo, probablemente para huir si su plan se desmoronaba. Mi amor, le dije con toda la dulzura que pude fingir. Yo no tengo esa cantidad disponible en efectivo. Tendría que ir al banco mañana y hacer arreglos especiales. Marina se relajó visiblemente. ¡Perfecto! Mañana en la mañana vamos juntas al banco. Puedo ayudarte con los trámites para que no te confundas con todos esos formularios complicados. Confundirme con formularios. Hasta el final siguió subestimando mi capacidad mental. Está bien, acepté. Pero tendrá que ser temprano. Tengo cita con el doctor Ramírez a las 11. Mentí sobre la cita médica porque necesitaba una excusa para estar fuera de casa cuando Patricia presentara la demanda. Marina asintió satisfecha. Perfecto. Nos vemos a las 8 en punto en tu casa. Y mamá, gracias. Sé que no he sido la hija perfecta, pero esto vas a arreglar todo entre nosotras. Van a ser los mejores años de nuestras vidas. Los mejores años de nuestras vidas. Mientras la veía alejarse hacia el carro donde Joaquín la esperaba, no pude evitar sentir una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Mañana, cuando llegaran a mi casa esperando 20.000 pesos y acceso total a mi vida, en su lugar encontrarían oficiales judiciales con órdenes de arresto. El plan perfecto de Marina estaba a punto de convertirse en su ruina perfecta. Y lo más hermoso de todo era que ella nunca lo vería venir. A las 7:50 de la mañana del viernes, yo ya estaba vestida y esperando junto a la ventana de mi sala. Había dormido pocas horas, pero me sentía más despierta que nunca. Era como la mañana de una operación quirúrgica donde yo era tanto la cirujana como la paciente. A las 8 en punto exacto, el carro de Marina se estacionó frente a mi casa. Joaquín venía con ella, lo cual confirmaba mis sospechas de que esta no era solo una visita al banco, sino el movimiento final de su juego. Salí a recibirlos con la sonrisa temblorosa de una madre agradecida. Buenos días, mis amores. ¡Qué puntuales son! Marina me besó la mejilla con esa afectación que había perfeccionado. Por supuesto, mamá. Sabemos lo importante que es esto para ti. ¿Para mí? Como si el dinero que estaban a punto de robar fuera un favor que me hacían. Joaquín me saludó con esa familiaridad falsa que ahora me resultaba repugnante, pero mantuve mi actuación. En unas horas, él estaría explicándole a los oficiales por qué había estado usando documentos de identidad falsos. ¿Listos para ir al banco?, preguntó Marina revisando su reloj. Quiero asegurarme de que tengamos tiempo suficiente antes de tu cita médica. Asentí dócilmente. Tomé mi bolso donde llevaba todos los documentos que Patricia me había dado y salimos hacia el carro. Durante el trayecto, Joaquín manejaba mientras Marina me explicaba con lujo de detalles cómo íbamos a manejar nuestras finanzas compartidas una vez que estuviéramos viviendo juntos. Va a ser tan práctico, mamá, decía, volteándose desde mis dientes, el asiento delantero. Yo me encargaré de todos los pagos de servicios y compras del supermercado. Tú solo te preocuparás por descansar y disfrutar a tu nieta. Solo preocuparme por descansar. Como si fuera una invalida que necesitaba que otros manejaran hasta las decisiones más básicas de su vida. Y Joaquín tiene mucha experiencia en finanzas, añadió, poniendo su mano en el hombro de él. Va a ayudarnos a invertir tu dinero de manera más inteligente. Invertir mi dinero. Joaquín asintió solemnemente en el espejo retrovisor. Carmen, he estado analizando tu situación financiera y creo que podemos hacer que tu dinero trabaje mucho mejor para ti. Hay algunas oportunidades de inversión que podrían duplicar tus ahorros en menos de un año. Oportunidades de inversión.
El mismo hombre que había estado viviendo ilegalmente en un espacio comercial y que tenía antecedentes por fraude, me estaba ofreciendo consejos financieros. Llegamos al banco a las 8:40. Era una sucursal pequeña que yo conocía bien, donde todos los empleados me saludaban por mi nombre después de tantos años de ser cliente. «Buenos días, señora Carmen», me dijo la cajera principal cuando nos acercamos a su ventanilla. «¿En qué podemos ayudarla hoy?». Marina se adelantó inmediatamente. «Mi madre necesita hacer una transferencia importante. ¿Podrían ayudarnos con los formularios?». A veces se confunde con tanta letra pequeña. La cajera me miró con esa comprensión que reservan para los clientes mayores que traen familia para ayudarlos con transacciones complicadas. «Por supuesto. ¿Qué tipo de transferencia necesita hacer, señora Carmen?». Antes de que pudiera responder, Marina puso sobre el mostrador una hoja con los datos de una cuenta bancaria que no reconocí. «Necesita transferir 20.000 pesos a esta cuenta. Es para gastos familiares urgentes». La cajera revisó los números y frunció el ceño ligeramente. «Esta cuenta está registrada a nombre de una empresa. ¿Está segura de que estos son los datos correctos?». Marina respondió antes de que yo pudiera hablar. «Sí, es la cuenta de la empresa de construcción que vas a hacer algunas reparaciones en la casa de mi madre. Es más fácil manejar los pagos de esta manera». Empresa de construcción. Cada mentira salía de su boca con una fluidez que me daba escalofríos. «Bueno», dije finalmente, sacando mi identificación. «Antes de hacer cualquier transferencia, necesito revisar el saldo de mis cuentas. ¿Podrían imprimir mi estado de cuenta completo?». La cajera asintió y comenzó a teclear en .cientos su computadora. Marina se tensó visiblemente. «Mamá, no necesitas revisar todo eso. Solo haz la transferencia y vámonos. Se nos va a hacer tarde para tu cita médica». Pero yo ya había comenzado mi actuación final. «No, mi amor. Últimamente he estado muy preocupada por mi dinero. A veces siento que pierdo la cuenta de mis gastos». La cajera me entregó los papeles y yo los revisé con la atención exagerada de alguien que pretende estar confundida. «¿Sabes qué?», le dije a Marina. «Creo que mejor vengo mañana con más tiempo. Esto es mucho dinero y quiero asegurarme de que estoy haciendo lo correcto». El rostro de Marina se transformó completamente. La máscara de la hija amorosa se resquebrajó por un segundo y vi la desesperación real debajo. «Mamá, no podemos esperar hasta mañana. Te expliqué que es urgente. Si no pagamos hoy, vamos a perder. Vamos a tener problemas serios». «Problemas serios». Joaquín la tomó del brazo tratando de calmarla, pero también vi pánico en sus ojos. «Carmen», me dijo con esa voz controlada que usaba cuando trataba de sonar autoritario. «Marina tiene razón. Es importante que hagas esta transferencia hoy». «Discúlpenme», interrumpió la cajera, «pero noto que están presionando mucho a la señora. Es política del banco asegurarnos de que nuestros clientes mayores tomen decisiones financieras sin coerción externa». «Sin coerción externa». Las palabras flotaron en el aire como una acusación directa. Marina se puso rígida. «No estamos presionando a nadie. Somos familia. Solo estamos tratando de ayudarla a recordar sus propias decisiones». En ese momento, mi teléfono celular sonó. Era Patricia Morales, exactamente como habíamos planeado. «Disculpen», les dije a Marina y Joaquín. «Es mi doctora. Debe ser sobre los resultados de mis exámenes». Contesté el teléfono haciendo un gran show de caminar unos pasos para tener privacidad. «¿Carmen?», dijo Patricia con esa voz profesional que habíamos ensayado. «Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Hay algo urgente que tenemos que discutir sobre su situación legal». Regresé con Marina y Joaquín,
fingiendo estar preocupada. «Tengo que irme», anuncié. «Mi doctora necesita verme urgentemente. Algo sobre mis exámenes». Marina palideció. «¿Qué tipo de exámenes? ¿Estás enferma? ¿Por qué no me habías dicho nada?» Su preocupación sonaba genuina por primera vez en semanas, pero ya era demasiado tarde para actos de cariño maternal. «No lo sé», mentí. «Solo me dijo que era urgente. La transferencia tendrá que esperar». Joaquín se adelantó agresivamente. «Carmen, no puedes irte ahora. Esta transferencia no puede esperar. Si no la haces hoy, vamos a...» «¿Van a qué?», pregunté, y mi voz se endureció por primera vez. Joaquín se detuvo, dándose cuenta de que había estado a punto de revelar demasiado. Salimos del banco en un silencio tenso. Marina iba adelante, marcando números en su teléfono con dedos temblorosos. Joaquín manejaba con esa concentración forzada de alguien que está tratando de no explotar. «¿A dónde tienes que ir?», preguntó Marina cuando llegamos a mi casa. «Al centro médico», respondí vagamente. «¿Quieres que te acompañe?» «No, mi amor. Tú tienes que preparar cosas para la mudanza de mañana». «La mudanza de mañana». Marina asintió distraídamente, pero pude ver que su mente estaba en otra parte, probablemente calculando cuánto tiempo tenían antes de que su situación se volviera insostenible. Bajé del carro y me despedí con la normalidad forzada de siempre. «Nos vemos más tarde», dije. «Y no se preocupen por el dinero. Mañana sin falta vamos al banco y arreglamos todo». Los vi alejarse desde mi ventana. Marina hablando animadamente por teléfono. Joaquín con las manos apretadas en el volante. No tenían idea de que en lugar de ir al centro médico, yo me dirigía a la oficina de Patricia Morales para ser testigo de cómo se presentaba la demanda que iba a destruir sus vidas. No sabían que dentro de 2 horas, oficiales judiciales estarían tocando a la puerta de su departamento inexistente, con órdenes de arresto. Mientras me cambiaba de ropa para ir a ver el espectáculo final, sonó mi teléfono. Era Olivia. «Abuela», susurró, «está pasando algo raro. Mamá y Joaquín llegaron gritándose, y él acaba de salir con una maleta. Mamá está llorando y diciendo algo sobre que todo se arruinó y que ella sabía más de lo que aparentaba. Abuela, ¿tú sabías que algo iba a pasar?» «Sí, mi amor», le dije, y por primera vez en semanas mi voz sonó completamente tranquila. Sabía exactamente lo que iba a pasar, y ahora todo va a estar bien, porque finalmente había llegado el liaciensas momento en que Marina descubriría que subestimar a su madre había sido el error más costoso de su vida. El momento en que aprendería que el silencio y la paciencia pueden ser las armas más poderosas del mundo cuando las usa alguien que sabe exactamente cómo y cuándo atacar. 2 horas después estaba sentada en la oficina de Patricia Morales cuando su secretaria entró con una sonrisa triunfante. «Licenciada, acaban de confirmar que se ejecutaron las órdenes. El señor Joaquín Herrera fue arrestado en el aeropuerto, tratando de tomar un vuelo a Guadalajara con documentos falsos. La señorita Marina Delgado fue notificada de la demanda en su domicilio». Patricia me miró con esa satisfacción profesional que solo viene después de una victoria perfectamente ejecutada. «Carmen, oficialmente comenzó la guerra. Y nosotras acabamos de ganar la primera batalla». Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamada tras llamada de Marina que yo no contestaba, siguiendo las instrucciones de Patricia de no tener contacto directo hasta que ella estuviera presente. Pero podía ver las notificaciones de mensajes acumulándose. Después de la 10ª llamada perdida, Patricia asintió. «Vamos a escuchar qué tiene que decir, pero recuerde, no respondamos a nada, solo documentemos todo para el caso». Puse el teléfono en altavoz y reprodujimos el primer mensaje de voz. La voz de Marina sonaba histérica, completamente diferente a la mujer controlada que había conocido durante semanas. «Mamá,
¿Qué has hecho? ¿Por qué hay policías buscando a Joaquín? ¿Por qué me llegaron papeles legales diciendo que me estás demandando? No entiendo nada de lo que está pasando. Llámame inmediatamente. Inmediatamente. El segundo mensaje. Era peor. Mamá, esto es una locura. Tú no entiendes lo que están haciendo contigo. Alguien te está manipulando. Te está usando contra tu propia familia. Llámame, por favor. Podemos arreglar esto. El tercer mensaje me partió el corazón, pero también me endureció más. Mamá, soy yo, Marina, tu hija, la hija que cargaste en tu vientre, que criaste, que amaste. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes creer mentiras sobre mí? Olivia está llorando, preguntando por qué su abuela quiere lastimar a su mamá. ¿Es eso lo que quieres? ¿Lastimar a tu propia nieta? Olivia. Habían empezado a usar a mi nieta como escudo emocional, exactamente como Patricia había predicho que harían. Patricia tomó notas de cada mensaje. Típico patrón de manipulación, murmuró. Primero negación, luego victimización, después chantaje emocional usando a la menor. Van a escalar a amenazas directas en las próximas horas. Como si hubiera sido profeta, el cuarto mensaje confirmó sus palabras. Mamá, si no llamas en una hora, voy a tener que tomar medidas drásticas. Voy a contar la verdad sobre tu condición mental. Voy a publicar las grabaciones donde claramente muestras signos de demencia. No me obligues a exponerte públicamente. Grabaciones. Confirmación de que habían estado grabando nuestras conversaciones sin mi consentimiento, probablemente buscando momentos donde pudieran hacer que mi voz sonara confundida o incoherente. Perfecta evidencia adicional, comentó Patricia mientras transcribía cada amenaza. Extorsión emocional, chantaje, grabación ilegal de conversaciones privadas. Están cavando su propia tumba con cada mensaje. A las 3 de la tarde, cuando ya habíamos documentado 12 mensajes de voz, progresivamente más amenazantes, Patricia decidió que era hora de la siguiente fase. Carmen, ahora vamos a darles una respuesta, pero va a ser a través de los medios apropiados. Marcó un número en su teléfono. Señor Vargas, soy la licenciada Morales. Es hora de ejecutar la orden de restricción. La señorita Delgado está violando la prohibición de contacto y escalando a amenazas directas. Una hora después, cuando yo ya estaba de regreso en mi casa, llegó la policía. No a arrestarme como Marina había amenazado, sino a entregarle una orden de restricción que le prohibía acercarse a mi propiedad, contactarme por cualquier medio o usar el nombre de Olivia en sus manipulaciones. Pude ver desde mi ventana cuando llegaron a la casa donde se suponía que vivía. La sorpresa en el rostro del oficial cuando descubrió que la dirección correspondía a un local comercial abandonado fue casi cómica. Esa noche Marina escaló a la desesperación pública. No podía llamarme directamente debido a la orden de restricción, pero eso no la detuvo de crear una campaña de difamación masiva en redes sociales. A las 8 de la noche, publicó un video de 10 minutos en Facebook titulado «Mi madre está siendo manipulada por estafadores y necesita ayuda». En el video, sentada en lo que parecía ser la habitación de un hotel barato, con los ojos hinchados de llorar y la voz quebrada por la emoción, Marina construyó una narrativa donde yo era una anciana vulnerable siendo explotada por abogados sin escrúpulos. Mi madre, Carmen Delgado, está siendo víctima de una estafa legal terrible, decía al inicio del video, mirando directamente a la cámara con esa sinceridad desesperada que solo viene del pánico real. Unos abogados criminales la han convencido de que su propia familia la está explotando, cuando la realidad es que nosotros solo queríamos cuidarla en sus años dorados. Sus años dorados. Como si mis 55 años me convirtieran automáticamente en una persona senil que necesitaba tutela.
El video estaba cuidadosamente editado para mostrar solo los aspectos que apoyaban su narrativa. Incluyó fotografías, más de nuestra familia cuando ella era niña, clips de audio donde mi voz sonaba cansada después de largas jornadas de trabajo y testimonios de vecinos que confirmaban que Marina siempre había sido una hija amorosa. Lo que no incluyó, por supuesto, fueron las pruebas de sus manipulaciones financieras, sus mentiras documentadas o el hecho de que había estado viviendo con un criminal fugitivo. Los comentarios en el video fueron inmediatos y predeciblemente emocionales. Qué terrible que le hagan esto a una madre mayor. Los abogados son buitres que se aprovechan de los ancianos. Marina, lucha por tu mamá. No la dejes sola con esos criminales. Cientos de personas que no me conocían, que nunca habían visto las cartas de chantaje emocional o los extractos bancarios, opinando sobre mi capacidad mental basándose únicamente en la performance convincente de Marina. Pero Marina cometió un error crucial en su desesperación. En el minuto 7 del video, mientras explicaba cómo Joaquín era un hombre maravilloso que solo quería proteger a la familia, mostró inadvertidamente documentos que lo identificaban con su nombre falso. También mencionó específicamente la dirección del departamento donde supuestamente vivían, la misma dirección que la policía había confirmado como un local comercial abandonado. Patricia había estado esperando exactamente este tipo de error. Perfecta evidencia de perjurio, me dijo cuando le envié el enlace del video. Está presentando documentos falsificados como evidencia de la honestidad de Joaquín y mintiendo bajo juramento público sobre su lugar de residencia. Esto va a acelerar enormemente el proceso judicial. Esa misma noche, Patricia presentó una moción de emergencia para agregar cargos adicionales de difamación pública y presentación de minusválidos, evidencia falsa. Al día siguiente, sábado, el día que originalmente había sido planeado para la mudanza, Marina apareció en mi calle con una camioneta de mudanza y 3 hombres que claramente habían sido contratados para mover muebles. Cuando la policía llegó para informarles sobre la orden de restricción, Marina montó un espectáculo público que fue grabado por varios vecinos y posteriormente subido a redes sociales, gritando en la banqueta frente a mi casa, con lágrimas reales corriendo por su rostro. Marina apeló directamente a la empatía de cualquiera que estuviera mirando. «Esa es mi madre. Esa es la mujer que me crió. Y no me deja ni siquiera hablar con ella porque unos estafadores la han lavado el cerebro». Los trabajadores de la mudanza se veían incómodos. Claramente no habían sido informados de que estaban participando en una situación legal complicada. Los videos de ese día se volvieron virales localmente. Hija desesperada lucha por salvar a su madre de estafadores legales. Familia destruida por abogados sin escrúpulos. Anciana manipulada contra su propia familia. Los títulos eran sensacionalistas y diseñados para generar indignación emocional. Marina había logrado convertirse en la víctima de su propia historia, al menos en la opinión pública. Pero el video que realmente cambió todo llegó esa misma tarde. Olivia, mi nieta de 16 años, publicó su propio video de respuesta en TikTok, sin maquillaje, sentada en lo que reconocí como la habitación del hotel, donde aparentemente se estaban quedando. Mi nieta habló con una madurez que me rompió el corazón. «Hola, soy Olivia, la nieta de la señora de la que están hablando en todos estos videos. Quiero que sepan que mi abuela no está siendo manipulada por nadie. Mi abuela es la persona más inteligente y fuerte que conozco». Olivia continuó explicando con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes cómo había presenciado años de manipulación financiera por parte de Marina. Cómo había visto a su abuela trabajar horas extra para pagar las emergencias inventadas de su madre. Cómo había escuchado a Marina y Joaquín planeando apropiarse de la casa y el dinero de su abuela. «Mi mamá no es la víctima de esta historia», concluyó Olivia. «Mi abuela es la víctima y finalmente está defendiéndose».
El video de Olivia recibió miles de visualizaciones en pocas horas y los comentarios cambiaron completamente el tono de la conversación pública. Esta niña está diciendo la verdad. ¡Qué valiente por defender a su abuela! Ahora entiendo lo que realmente está pasando. Marina había perdido su narrativa de víctima, destruida por el testimonio honesto de su propia hija. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Marina, claramente usando el teléfono de alguien más para evitar la orden de restricción. Esto no ha terminado. Conozco secretos sobre ti que destruirían tu reputación para siempre. Tienes 24 horas para retirar la demanda o publico todo. Secretos. Después de destruir públicamente su propia credibilidad, todavía creía que tenía algún poder sobre mí. El mensaje de Marina sobre secretos que destruirían mi reputación llegó un domingo por la noche. Leí esas palabras sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla humeando entre mis manos, y no pude evitar sonreír. Después de tantos años conociendo a mi hija, después de décadas de sus manipulaciones, chantajes emocionales y amenazas veladas, finalmente había llegado a su último recurso, la extorsión pura y directa. Y yo había estado esperando exactamente ese momento. Patricia había predicho que Marina intentaría esto. Cuando los manipuladores pierden el control, me había explicado, siempre van por la humillación pública como última carta. Van a amenazar con revelar cosas íntimas, vergonzosas, reales o inventadas, con tal de recuperar el poder sobre su víctima. Por eso habíamos preparado lo que Patricia llamaba la contraofensiva preventiva. Un expediente completo de toda la verdad sobre mi vida, documentada, verificada y lista para ser presentada públicamente si era necesario. Esa misma noche le reenvié el mensaje amenazante a Patricia. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Perfecto. Acabas de entregarnos la evidencia final que necesitábamos para los cargos de extorsión y chantaje. Mañana a primera hora, presentamos la moción para acelerar el proceso judicial. Carmen, esto ya no es solo una demanda civil. Con este mensaje, Marina acaba de convertir esto en un caso penal. ¡Caso penal! Las palabras resonaron en mi mente con una satisfacción que nunca había experimentado antes. El lunes por la mañana, mientras yo desayunaba tranquilamente en mi cocina, Patricia ejecutó lo que llamó la jugada maestra. En lugar de responder directamente a las amenazas de Marina, presentó públicamente todos los documentos de nuestro caso. Los extractos bancarios que mostraban los 50.000 pesos no devueltos. Las cartas manuscritas donde Marina prometía pagos que nunca llegaron. Las capturas de pantalla de sus mentiras en redes sociales. Los antecedentes penales de Joaquín. La prueba de que habían estado viviendo ilegalmente en un espacio comercial. Todo, absolutamente todo, se hizo público. Carmen, me explicó Patricia por teléfono. Cuando alguien amenaza con revelar secretos, la mejor defensa es revelar toda la verdad primero. Ahora Marina puede decir lo que quiera sobre ti, pero cualquier cosa que publique va a sonar como la venganza desesperada de alguien que ya fue expuesta como una estafadora. Era una estrategia brillante. Convertir las amenazas de Marina en evidencia adicional de su falta de credibilidad. A las 10 de la mañana, todos los medios locales tenían la historia completa. Hija estafadora ataca a madre trabajadora. Descubren fraude familiar de 50.000 pesos. Criminal fugitivo utilizaba identidad falsa para estafar a anciana. Los titulares eran devastadores para Marina, pero esta vez estaban basados en documentos verificables, no en manipulación emocional. La narrativa había cambiado completamente. Ya no era la historia de una madre senil siendo manipulada por abogados, sino la historia de una mujer fuerte defendiéndose contra la explotación familiar. Como Patricia había predicho,
Marina intentó cumplir sus amenazas esa misma tarde. Publicó un video de 20 minutos titulado «Los secretos oscuros que mi madre no quiere que sepan». En el video, sentada en lo que claramente era la habitación de un motel aún más barato que el anterior, Marina reveló lo que consideraba mis secretos vergonzosos. Que había tenido una depresión después de mi divorcio, que había ido a terapia psicológica durante algunos meses, que una vez había bebido demasiado en una reunión familiar y había llorado hablando de mi soledad. Secretos que no eran secretos. Experiencias humanas normales que cualquier mujer divorciada de mi edad había vivido. Momentos de vulnerabilidad que Marina había guardado como munición durante años, esperando el momento perfecto para usarlos, como armas. Pero ahora, después de que todo el mundo conocía la verdad sobre sus estafas y mentiras, esas revelaciones sonaban exactamente como lo que eran: los intentos desesperados de una hija abusiva, tratando de humillar a la madre que finalmente había tenido el valor de denunciarla. Los comentarios en ese video fueron devastadores para Marina. ¿En serio? ¿Estar deprimida después de un divorcio es un secreto oscuro? Esta mujer está perdida, atacando a su madre por ser humana. Qué patético usar la depresión de alguien como arma. En lugar de destruir mi reputación, Marina había destruido definitivamente la suya. Había demostrado públicamente el tipo de persona que era. Alguien capaz de usar los momentos más vulnerables de su madre como herramientas de venganza. Pero la respuesta que realmente terminó con todo llegó esa noche de una fuente inesperada. Mi exesposo, el padre de Marina. Roberto había permanecido fuera de toda esta situación durante semanas, pero el video de Marina lo había empujado demasiado lejos. Su respuesta fue un mensaje público en Facebook que decía simplemente: «Marina, he estado callado durante años sobre tu comportamiento, pero esto ya es suficiente. Tu madre es una mujer íntegra que trabajó incansablemente para criarte después de nuestro divorcio. Si alguien tiene secretos vergonzosos en esta familia, no es ella». Roberto continuó explicando cómo Marina había manipulado tanto a él como a mí durante años, inventando historias para obtener dinero de ambos, mintiendo sobre gastos de Olivia, creando dramas familiares para mantenernos separados y evitar que comparáramos notas sobre sus estafas. «Carmen nunca quiso que yo supiera cuánto dinero le estabas sacando», escribió, «porque no quería dañar tu relación conmigo. Esa es la clase de persona que es tu madre. Alguien que te protegía incluso cuando tú la estabas lastimando». La publicación de Roberto se volvió viral inmediatamente. Un ex esposo defendiendo públicamente a su ex esposa contra su propia hija. Era algo que la gente nunca había visto antes. Los comentarios fueron una avalancha de apoyo hacia mí. ¡Qué mujer tan fuerte! Finalmente una madre que se defiende. Esta señora es un ejemplo para todas las mujeres que sufren abuso familiar. En menos de 24 horas, había pasado de ser una anciana manipulada a convertirme en un símbolo de resistencia contra el abuso familiar. El martes por la mañana, Patricia me llamó con noticias que cambiaron todo definitivamente. «Carmen, Marina acaba de contactar a mi oficina pidiendo una reunión. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial». Un acuerdo. Después de semanas de amenazas, manipulaciones, campañas de difamación y chantajes emocionales, Marina finalmente había entendido que había perdido completamente. «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, aunque ya sabía que cualquier cosa que ofreciera sería demasiado poco y demasiado tarde. «Quiere retirar todas sus demandas, devolver una parte del dinero que te debe y aceptar una orden de restricción permanente a cambio de que no presentemos cargos penales adicionales». Me explicó Patricia. «También está pidiendo que le permitas mantener contacto supervisado con Olivia, ya que la menor expresó públicamente su deseo de vivir contigo». Olivia.
Mi nieta había decidido por sí misma dónde quería estar, y no era con la madre que había intentado usar su amor por su abuela como herramienta de manipulación. ¿Qué opinas?, me preguntó Patricia. Pasé varios minutos en silencio, pensando en todos los años de manipulación, en todas las noches que había perdido el sueño preocupándome por las emergencias inventadas de Marina, en todo el dinero que había trabajado horas extra para conseguir solo para que ella se lo gastara en lujos mientras me mentía sobre sus necesidades. Pensé en cómo había tratado de robar mi casa, de declararme incompetente, de manipular a mi propia nieta contra mí. Patricia, dije finalmente, acepto el acuerdo, pero con condiciones adicionales. Quiero que Marina reconozca públicamente, con el mismo alcance que tuvieron sus videos difamatorios, que mintió sobre mi condición mental y sobre las circunstancias de este caso. Quiero que se disculpe públicamente conmigo y con Olivia por el daño que ha causado. Y quiero que el contacto con Olivia sea supervisado por ti o por un trabajador social de mi elección, no por alguien que ella designe. Patricia sonrió al otro lado del teléfono. Sabía que ibas a pedir eso. Ya está incluido en la propuesta que voy a presentarles. Carmen, creo que finalmente vamos a cerrar este capítulo de tu vida de manera definitiva. Cerrar este capítulo. Las palabras tenían un peso simbólico enorme. No era solo el final de un caso legal, sino el final de 30 años de permitir que Marina me manipulara, de ser la madre que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía las necesidades emocionales de su hija por encima de su propia dignidad. Esa tarde, mientras esperaba la respuesta final de Marina a nuestra contrapropuesta, me senté en mi jardín con una taza de café y por primera vez en meses, realmente miré las plantas que había estado cuidando durante años, las rosas que había podado cada primavera, las hierbas aromáticas que había cultivado desde semillas, el pequeño limonero que había plantado cuando Olivia era bebé y que ahora daba frutos dulces cada verano. Todo seguía ahí. Había sobrevivido a esta tormenta, igual que yo. 3 meses después, me desperté un sábado por la mañana con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas de mi habitación. Mi habitación, en mi casa, en mi cama. Esas palabras todavía me llenaban de una satisfacción profunda cada vez que las pensaba. Me levanté despacio, sin prisa, porque por primera vez en años no tenía que preocuparme por llamadas urgentes, emergencias inventadas o manipulaciones emocionales que arruinarían mi día de descanso. En la cocina, mientras preparaba café, pude escuchar a Olivia en su habitación, hablando por teléfono con una amiga sobre un proyecto escolar. Mi nieta había elegido vivir conmigo después de todo lo que había pasado, y durante estos meses habíamos construido una relación que nunca habríamos podido tener bajo la sombra manipuladora de Marina. Era una joven inteligente, madura para sus 16 años, pero con una alegría natural que había estado oculta durante años bajo el estrés de vivir en un ambiente de mentiras constantes. El video de disculpa pública de Marina había sido exactamente lo que esperaba. Un ejercicio mecánico de cumplimiento legal, donde cada palabra sonaba forzada y resentida. Reconozco públicamente que mentí sobre la condición mental de mi madre, había dicho mirando fijamente a la cámara, y que las acusaciones que hice contra ella eran falsas. También reconozco que mi comportamiento causó daño emocional tanto a mi madre como a mi hija. Ni una sola palabra de arrepentimiento, genuino, ni un momento de reflexión real sobre años de abuso emocional. Pero no importaba. No había hecho el video para obtener su perdón sincero, sino para limpiar públicamente mi nombre y proteger mi reputación. Marina había cumplido con todos los términos del acuerdo al pie de la letra. Había devuelto 15,000 pesos de los 50 que me debía, había retirado todas sus demandas legales y había aceptado una orden de restricción permanente
que le prohibía contactarme directamente o acercarse a mi propiedad. Sus visitas con Olivia estaban limitadas a 2 horas cada domingo, supervisadas por una trabajadora social en un centro neutral, y solo si Olivia expresaba su deseo de verla. En los últimos 2 meses, Olivia había elegido no ir a esas visitas más de 3 veces. Joaquín había sido sentenciado a 2 años de prisión por fraude, bigamía y uso de documentos falsificados. Durante el proceso judicial se había descubierto que tenía víctimas en 3 estados diferentes, todas mujeres divorciadas o viudas a las que había estafado usando exactamente el mismo patrón de manipulación que había intentado conmigo. Su arresto había sido noticia nacional, convertido en un caso de estudio sobre estafadores que se especializaban en explotar a mujeres mayores vulnerables. Esa mañana, mientras tomaba mi café y observaba la lluvia, recibí una llamada de Patricia. Ya no era mi abogada en un caso activo, pero habíamos desarrollado una amistad genuina durante esos meses intensos. Carmen, me dijo con esa alegría que siempre tenía en la voz cuando me llamaba. ¿Has visto las noticias? Tu caso ha inspirado una nueva ley estatal para proteger a personas mayores contra el abuso financiero familiar. Van a llamarla Ley Carmen. Ley Carmen. Mi nombre asociado para siempre con la protección de otros que podrían estar pasando por lo mismo que yo había pasado. Durante los meses siguientes al caso, había recibido cientos de mensajes de mujeres de mi edad que habían reconocido sus propias historias en la mía. Mujeres que habían estado siendo manipuladas por hijos adultos, que habían estado cediendo su dinero y su dignidad por miedo a perder el amor de sus familias, que no sabían que tenían derecho a defenderse y la fuerza para hacerlo. «Hay algo más», continuó Patricia. «El canal de televisión local quiere hacer un documental sobre tu caso. Están particularmente interesados en el aspecto de cómo una mujer puede reconstruir su vida después de años de abuso emocional familiar. Un documental». La idea me parecía surreal, pero también importante. Si mi historia podía ayudar a otras mujeres a reconocer y escapar de situaciones similares, valía la pena compartirla. Después de colgar con Patricia, salí a mi pequeño jardín trasero. La lluvia había parado y el sol de la mañana estaba creando pequeños arcoíris en las gotas de agua que colgaban de las hojas de mis plantas. Había pasado tanto tiempo en estos meses trabajando en el jardín, replantando, reorganizando, creando algo hermoso desde cero. Era una metáfora perfecta para lo que había hecho con mi vida. Había arrancado todo lo que era tóxico y había plantado algo nuevo, algo que crecería según mis propias decisiones. Olivia salió de la casa con una taza de chocolate caliente en las manos. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». Se sentó a mi lado en el pequeño banco de madera que habíamos construido juntas el mes pasado. «Por supuesto, mi amor». Mi nieta me miró con esa seriedad que a veces me recordaba que había madurado demasiado rápido debido a las circunstancias. «¿Alguna vez extrañas a mamá? Quiero decir, ¿extrañas cómo eran las cosas antes?». Era una pregunta profunda, cargada de la culpa natural que sienten los niños cuando ven a los adultos en conflicto. La consideré cuidadosamente antes de responder. «Olivia, yo extraño a la hija que pensé que tenía. Extraño la relación que creía que teníamos. Pero no extraño la mentira. No extraño ser manipulada, chantajeada o tratada como un cajero automático. Y definitivamente no extraño vivir con miedo constante de qué nueva crisis inventada iba a arruinar mi día». Mi nieta asintió lentamente. «Yo tampoco extraño eso. Es extraño, pero me siento más segura aquí contigo que viviendo con mamá y Joaquín. Allá siempre había drama, siempre había alguna emergencia, siempre alguien estaba gritando o llorando o manipulando a alguien más. Manipulando a alguien más». Era triste escuchar a una adolescente usar esa palabra con tanta naturalidad,
pero también era una señal de que Olivia había desarrollado las herramientas para reconocer y resistir la manipulación en el futuro. «¿Sabes qué me gusta más de vivir contigo?», continuó Olivia. «Que puedo predecir cómo van a ser los días. Desayunamos juntas, voy a la escuela, regreso y hago tareas, cenamos y hablamos de cosas normales. No hay dramas inventados, no hay crisis falsas, no hay adultos pidiendo dinero prestado que nunca van a devolver. Estabilidad. Mi nieta había encontrado en mi casa lo que Marina nunca había podido darle: la estabilidad emocional de un hogar, donde las palabras significaban lo que decían y donde el amor no venía con condiciones ocultas. Esa tarde, mientras Olivia estudiaba en su habitación, yo me senté en mi escritorio a revisar mis finanzas personales. Era un ritual que había desarrollado durante estos meses. Cada semana revisaba mis cuentas, mis gastos, mis planes futuros. Por primera vez en décadas, todo mi dinero era realmente mío. No había emergencias que drenaran mis ahorros. No había préstamos que nunca serían devueltos. No había manipulación emocional disfrazada de necesidades familiares. Tenía suficiente dinero ahorrado para el futuro de Olivia, para mi propia jubilación e incluso para algunos lujos pequeños que me había negado durante años mientras financiaba las mentiras de Marina. El mes pasado me había comprado una máquina de coser nueva, algo que había querido durante años pero que siempre había pospuesto porque había cosas más importantes en las que gastar el dinero. Ahora estaba haciendo cortinas nuevas para toda la casa, bordando manteles, creando cosas hermosas simplemente porque quería hacerlo. Al atardecer, Olivia y yo preparamos la cena juntas. Era una rutina que habíamos establecido y que disfrutábamos enormemente. Ella me contaba sobre su día en la escuela, sobre sus amigos, sobre sus planes para el futuro. Quería estudiar psicología, especializarse en terapia familiar. «Quiero ayudar a familias como la nuestra», me había dicho una vez, pero ayudarlas antes de que las cosas lleguen a los tribunales. Era una meta noble, y yo sabía que tenía la experiencia personal y la madurez emocional para ser excelente en esa profesión. Después de cenar, como hacíamos cada noche, nos sentamos en la sala a ver un programa de televisión o simplemente a conversar. Esa noche Olivia estaba trabajando en un ensayo para la escuela sobre personas que admiro y había elegido escribir sobre mí. «Abuela», me dijo mientras tecleaba en su laptop, «¿qué fue lo más difícil de todo lo que pasamos estos meses?». Pensé en su pregunta durante varios minutos. «Lo más difícil», le dije finalmente, «fue darme cuenta de que tenía que elegir entre ser una buena madre y ser una persona con dignidad. Durante años creí que podía ser ambas cosas, que podía seguir permitiendo que Marina me manipulara y abusara de mí porque eso era lo que hacían las madres amorosas. Tuve que aprender que el amor real a veces requiere límites firmes, incluso cuando esos límites lastiman». «¿Y qué fue lo más fácil?», preguntó Olivia. Esa respuesta llegó inmediatamente. Lo más fácil fue darme cuenta de que tenía derecho a defenderme. Una vez que entendí que no tenía que aceptar el abuso solo porque venía de mi propia hija, todo lo demás fue solo cuestión de ejecutar un plan. Olivia sonrió y siguió escribiendo. Antes de irme a dormir, salí una vez más al jardín. Era una noche clara, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Me paré junto al limonero que había plantado cuando Olivia era bebé, el mismo árbol que había dado frutos dulces durante todos estos años de tormenta familiar. Toqué su tronco fuerte, sus ramas que se habían vuelto más robustas con cada estación que sobrevivían. Marina nunca había vuelto a contactarme después del acuerdo legal. No había llamadas de cumpleaños, no había mensajes en días festivos, no había intentos de reconciliación genuina. Y eso estaba bien. Había aprendido que algunas relaciones son demasiado tóxicas para ser reparadas y que reconocer esa verdad no me convertía en una mala madre,
sino en una mujer sabia que finalmente había puesto su propia supervivencia emocional en primer lugar. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había comenzado durante los días más difíciles del caso legal. Hoy cumplí 3 meses viviendo sin miedo. Escribí. 3 meses sin revisar constantemente mi teléfono, esperando la próxima crisis inventada. 3 meses construyendo una vida basada en honestidad, estabilidad y amor real, en lugar de manipulación. He renacido a los 55 años y finalmente entiendo que nunca es demasiado tarde para decidir quién quieres ser. Cerré el diario, apagué la luz y me quedé dormida en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada del silencio pacífico, de una vida finalmente vivida en mis propios términos. Marina nunca volvió a tocar mi nombre y yo nunca volví atrás.